Capítulo 10. Rodeada de Koschei, como se diga. La sacerdotisa yacía en la cama, arropada por la mano cariñosa de Siana. Su piel arrugada era fina como una tela raída. Si hubiera más luz, se habrían podido ver las delgadas venas azules que corrían por todo su cuerpo en riachuelos. Su piel recordaba una fina tela de lino, con hilos ásperos y tensos que dejaban ver rayos de luz, del sol, entre las hierbas. Tales detalles le recordaron a Lada sus propias debilidades y defectos. Lada nunca había visto a la sacerdotisa tan vulnerable. Había olvidado que la mujer no era joven y que un día, muy pronto, Mara la reclamaría. Ostar se apoyó contra la pared, mirando hacia sus pies. Escuchaba el murmullo lloroso de Siana. La sacerdotisa dejó llorar a su nieta hasta que se le secaron las lágrimas. Luego dio unas palmaditas en la mano y croó en voz chillona, seca como una corteza vieja. Ve ahora. Sí, Yaga. ¿Se dirigen a la sacerdotisa con tanto cariño? Nunca he sabido a nadie más a quien se le permita dirigirse a ella de esa manera. Siana se fue. En la habitación solo quedaron los dos sacerdotes y el mago. Lada todavía se sentía como una extraña. Ella se movió torpemente de un pie a otro con la cabeza inclinada, como si disculpara por demorarse. Pero parecía que sus dudas eran infundadas. La sacerdotisa no le pidió que saliera de la habitación y dijo con una voz aún más ronca y desfigurada: algo malo está a punto de suceder, ahora mismo. Osar. Ella levantó la mano torpemente. Sus dedos eran delgados y huesudos. Osar se sentó frente a su cama y colocó su mano entre las suyas. Puedes bajar la voz, Yaga. Siempre será lo suficientemente formidable para que yo siga tus órdenes. La sacerdotisa sonrió levemente y cerró los ojos. Luego las abrió y dijo en voz baja, pero aún con firmeza: debes de ir con los dioses. Pregúntales qué nos espera. Osar quería decir que no le responderían, pero se quedó callado. Se limitó a apretar los labios y asintió. Lada, ven aquí. Osar se levantó y regresó a su lugar contra la pared. Era el turno de Lada de inclinarse sobre la cama. Los dioses. ¿Son misericordiosos contigo o no están felices contigo? Pues a mí me valen tus dioses. Ella suspiró y cerró los ojos como si le doliera. La bruma tampoco me alcanza. Oh, no. La luna, las tinieblas, o como sea, ¿te están alcanzando o es indiferente hacia ti? Ya ni modo. Es indiferente hacia ti, ¿verdad? Sus ojos estaban llenos de esperanza y súplica. Lada no sabía qué decir, pero la sacerdotisa no parecía estar esperando una respuesta. Ella descansó su cabeza hacia abajo y miró al techo. Sus párpados se cerraron de nuevo y sus ojos se movieron detrás de ellos, persiguiendo imágenes visibles solo para ella. Será mejor que la dejemos en paz. Ay, sí, ya había visto por ahí. Bolot recogió su cráneo del suelo y la colocó sobre su cabeza. El mago se apartó de la pared y dejó a la sacerdotisa. En comparación con la tranquilidad de la casa de la sacerdotisa, afuera había ruido. La gente corría en todas direcciones, populando como hormigas. Cierren todas las ventanas y puertas. No se olviden de sus amuletos. En medio del caos, una niña había perdido a su madre y gritaba histéricamente, ahogándose en sus lágrimas.
Dragan la levantó en sus brazos y le limpió las mejillas húmedas con movimientos torpes y bruscos. No llores. ¿Dónde está tu mamá? La chica seguía llorando, sin poder conseguir aire suficiente para hablar. ¿Qué está pasando aquí? Volod se volvió hacia la niebla y la miró fijamente durante un largo rato. ¿Koshkeish? Sí. La hada se estremeció tan violentamente que le castañaron los dientes. Ella nunca había visto a los espíritus malvados que vagaban en las nieblas. A través de su infancia, e incluso a medida que crecía, la hada había sentido un horror genuino ante las historias sobre criaturas, más muertas que vivas. La hada, ve a casa. Ay, yo la llevo. No, te necesitamos aquí. Bora irá con ella. ¿Qué? Entre ellos se produjo una discusión tácita. No es justo. Llegaremos en poco tiempo. Las palabras de Borai aliviaron la tensión invisible. Volod se rindió con un gesto de la cabeza. Ten cuidado. Ella tendrá cuidado. Osar le hizo un gesto al hada. Volod se volvió hacia ella antes de irse, pero no dijo nada. La hada los observó por un momento mientras se iban. Estaba asustada, pero no había buscado apoyo y se sorprendió por su preocupación. ¿Vamos? Tan pronto como Osar y Volod estuvieron fuera de su alcance auditivo, la hada preguntó. Borai, ¿tienes familia? Un hijo y una nieta. Oh. Él parecía sorprendido por su pregunta, pero siguió instándola a seguir adelante, abriéndose paso entre la multitud. La hada se volvió hacia el viejo sacerdote. ¿Ellos irán hacia ellos? ¿O vamos a apurarnos? Digo, entonces, vamos con ellos. ¿O vamos a apurarnos? ¿O por qué no estás con ellos? ¿O no me dejarás ir? ¿Y por qué no estás con ellos? Porque los dioses vienen primero. Bueno, está bien, pero yo no soy uno de tus dioses. Ellos te necesitan. Está bien, están acostumbrados. Puedo ocuparme de mí misma, no te preocupes. Borai vaciló, por lo que se lanzó entre la multitud y rápidamente se mezcló entre la gente que se golpeaba alrededor. La hada se encontró con Tata. Pero Tata saltó como si hubiera visto a un espíritu maligno. Con un movimiento de sus ardientes rizos, desapareció rápidamente entre la multitud. ¿Qué le pasa? Tata estaba corriendo a casa. Ay, ¿por qué cuesta tanto echar un vistazo? ¿O saltárselo? Ok, espero que valga la pena. La gente corría de un lado a otro. Eran docenas. Corrían por todo el pueblo y volvían a casa a toda prisa. Tantas caras, tantas voces, y todo estaba borroso. Tata se sintió especialmente sola cuando se encontraba entre una multitud, a pesar de buscar siempre la compañía de otras personas. Todos estaban tan ansiosos por volver con sus familias, por reunirse, acurrucarse unos con otros y sentir el calor del abrazo del otro. ¿Hacia dónde ella estaba corriendo? Había algo egoísta e inmoral en intentar salvarse solo a uno mismo. Otra cosa era que, al menos, un alma llorara por ti, que llorara de verdad. Eso significaría que no solo te preocupas por ti mismo, sino que simplemente no harías daño a los sentimientos de quienes se preocupan por ti. Pero Tata seguía corriendo hacia su escondite, su guarida negra, donde podía esconder en un rincón con un insecto asustado. Ella no encendió ninguna vela. Bueno, quizás solo una, para que no le diera tanto miedo. Colgó amuletos por toda la casa y vertía sal en los umbrales. Sus manos temblaban y no obedecían. Cuando acabó, se apoyó contra la pared y se deslizó hasta el suelo, tal como se había prometido a sí misma que haría. Sentía que no había lugar para ella, ni siquiera en su propia casa. Su memoria se trasladó hacia su abuela. Su mirada y lengua agudas,
pero sus ojos amables y sus manos cálidas. Nadie sabía dónde había sacado Baba. Baba Nura. Bueno, nadie sabía dónde había sacado Baba Nura a la muchacha pelirroja. Una mañana simplemente salió al porche, abrazando a una recién nacida contra su pecho. Cuando los otros le preguntaron a Nura de dónde había sacado el bebé, ella juró que había dado a luz, pero nadie le creyó. Los aldeanos dijeron que una mujer joven había quedado embarazada de su amante y decidió entregarle a su hija a la anciana para que la criara. Cuando Tata escuchó los rumores por primera vez, vagó por el pueblo durante mucho tiempo buscando los mismos rizos ardientes. Ocasionalmente se encontraba con otras personas pelirrojas. Ella estudiaría sus rostros, buscando un destello de amor, vergüenza o arrepentimiento, pero no encontró nada. A medida que Tata crecía, más preguntas le hacía a su abuela. Nura siempre guardó silencio, pero mientras estaba confinada en su lecho de muerte durante días, confesó que ella misma no sabía de dónde venía Tata. A ella nunca le había importado. Ella siempre había amado a Tata como si fuera su propia hija. Y cuando Nura murió, entonces Nura murió y Tata se quedó sola. La chica de nadie. Tata intentó recordar cuándo y por qué la gente había empezado a llamarla así, pero no pudo. Quizás, como a los lobos, había percibido su miedo y vulnerabilidad, y ya sea por accidente o por intención, habían atacado para sacar a la superficie esas debilidades en cada oportunidad. Tata había tenido que aprender a ser obediente y encantadora para adormecer a los depredadores, para que los lobos dejaran de olfatear sus deseos, para ser amada, para pertenecer. Pero siempre terminaba de la misma manera, con ella sentada sola en la oscuridad, temblando de miedo y autocompasión. Estaba harta, casi físicamente harta, de su alineación, de su soledad y de su anhelo de pertenecer a alguien. Pero la forma en la que se había aferrado a ver ella también la enfermaba, y cómo había estado en duelo por ella, como si ver ella hubiera sido más que una amiga, como su familia. Pero Tata no tenía familia. Era hora de que lo aceptara. Si Lada estuviera allí a su lado, ¿qué haría? ¿Abrazarla o apoyarla? Esta Lada te apoyaría. Tata te necesita como amiga. Una sombra pasó por la ventana, sacándola de su autoflagelación. Tata se estremeció, luego se puso de pie de un salto y miró a través de las ventanas cerradas. Ella entrecerró un rojo para ver mejor lo que pasaba afuera. Al principio la niebla oscurecía el patio, pero el viento creciente comenzó a disiparla y Tata vio... ¡Oh, Dios! ¿No, yo? Una alta figura y pálida, sin prisa, como si estuviera advirtiendo a la gente. Caminaba lentamente por el patio. Sus ojos ciegos brillaban en el crepúsculo. Un Koschei. No puedo tomarla en serio con ese nombre. Ya están aquí. Lada. La madre y el padre de Lada estaban sentados en un banco mientras Lada transmitía el mensaje del anciano. Recuerdo cómo salieron el día que tú y ella habían nacido. Se llevó la mano a la boca, amortiguando su voz ya estrangulada. Estaba tan asustada. Tenía miedo de que el Koschei me afectara. Bueno, llegara hasta ustedes, más bien. Deberíamos colgar algunos amuletos. No va a servir de nada. Yo voy a poner sal mientras tanto en todos los umbrales. No, no lo hagas. Perea puede ser que esté entre ellos. Querrá volver a casa. Tenemos que dejarle entrar. Mamá. Lada intercambió una mirada con su padre, y sus ojos brillaban con desesperación. ¿Qué deberíamos hacer? Uy, al menos aquí sí. Ay, voy a estornudar. Olvídenlo.
¿Convencerla de que guarde los amuletos? ¿Pero es peligroso? Los amuletos. La hada se agachó frente a ella y la miró tiernamente a los ojos. Pero ella siempre será con nosotras. Bueno, nosotros, más bien nosotros. ¿Crees que ella querría que te pusieras en riesgo solo para verla? Su madre no dijo nada. Solo miró hacia abajo y meneó la cabeza débilmente. La hada y su padre rápidamente vigilaron la casa. Los Koshchei no entraban en las casas que estaban protegidas por el poder de los dioses. Lograste convencer a tu madre y ella debería tener cuidado. Han estado dormida arriba y apenas podría haber sido la única capaz de dormir esa noche. La madre de la hada había comenzado a cocinar, como siempre hacía cuando estaba molesta o asustada. Era como su escape de su amarga realidad, escondiéndose en un capullo de tareas interminables que de repente se habían vuelto muy importantes. La hada se sentó en un banco, apoyando la cabeza cansadamente contra la pared. Sonidos de raspaduras y arrastres sonaron a través de las tablas, pues. Los Koshchei vagaban rudamente alrededor de la casa, como halcones volando en círculos para alcanzar a su presa. Los párpados pesados de la hada se cerraron, pero cuando su cabeza se deslizó contra la pared, se despertó sobresaltada. Ve a la cama. ¿Por qué estás aquí sentada? ¿Qué de ti? Yo voy a vigilar a tu madre. Ve. La hada besó a sus padres y se subió a su dormitorio. La ventana hizo señas para que se acercara. Para que viera afuera, pero ella no se atrevió. Ella no tenía miedo de los Koshchei, tenía miedo de ver a su hermana entre ellos. Después de quitarse la ropa, la hada se sintió aliviada. Estaba agradecida de poder sumergirse en un vacío pacífico, confiando en que por la mañana los Koshchei habían abandonado el pueblo. Ella se despertó con el tacto de unos dedos fríos. La caricia le dejó la mejilla entumecida y la piel pidiendo calor. La hada entreabrió los ojos y casi gimió cuando se dio cuenta de que la noche interminable aún no había terminado. Y entonces vio a Berella. Ella ni siquiera se inmutó. Parpadeó un par de veces y siguió mirando a su hermana muerta, sentada en el borde de la cama. Berella. Hola. Ella no lucía como un Koshchei. En lugar de un cuerpo blanco y sin sangre, Berella casi parecía transparente, como un pañuelo fino sosteniendo a la luz. Sosteniendo a la luz, más bien. ¿Estoy soñando? Ajá. ¿Cómo que ajá? ¿Me extrañaste? No lo sé. Así pasa. Dime, ¿por qué volviste? ¿O te mató Mylon? ¿O fue otra persona? ¿O cuál es el verdadero significado de tus acertijos? ¿O cómo es que estás? ¿Cómo estás ahí, en el otro lado? ¿Te mató Mylon u otra persona? Berella le dio la cabeza y miró a su hermana con más desdén que antes. ¿Fue realmente Mylon? ¿Recuerdas cómo solíamos trenzarnos el cabello? ¿Cómo podría olvidarlo? Berella caminó hacia el cofre y, agachándose frente a él, abrió la tapa de madera con un ruido sordo. Sus movimientos eran agudos y espasmódicos. Nunca usas mi ropa. Son tuyos. Berella agarró uno de sus atuendos y lo sacó del cofre. Ella está translúcida. ¿Cómo puede recoger algo que pertenece a nuestro mundo? Pruébatelo. No, gracias, no quiero. Si quieres. Una sonrisa se quedó grabada en su rostro. La hada decidió no discutir y aceptó el vestido que se le ofrecía. ¡Wow! ¡Qué vestidos tan interesantes, hermana! Creo que me gusta este.
Lada se giró frente a su hermana, pero cada vez sospechaba más. ¿Te gusta? Siempre has sido tan hermosa. ¿Por qué estás haciendo esto? Verella entrecerró los ojos y luego continuó, con la voz cargada de falsa alegría. ¿What? ¿Dónde escondiste mi peine? Está contigo. Nada esperaba que Verella se pondría molesta o enojada, pero se encogió de hombros como si no le importara. Es una lástima. Pero está bien. Si eres bueno en lo que haces, realmente no lo vas a necesitar. Nada, ¿qué está pasando? Verella se paró detrás de ella y comenzó a acariciar el cabello. ¿Qué está pasando, Verella? Ella está bromeando, pero sus ojos parecen tristes. Puedo sentir lo nerviosa que está. Está soñando. El sueño es una pequeña muerte. Ella no dijo nada y Lada no insistió. Verella no puede o no quiere decirlo. Ya acabé. No puedes verlo, pero confía en mí. Eres hermosa. Tus labios y tus mejillas brillan de salud. Tu corazón late, lo oigo. Tu cabello es sedoso y brilla con la luz. Estás viva. Verella sonrió como disculpándose por decirlo en voz alta. Por estar muerta. No, y me odio por haber escogido el más caro. Verella. Su voz temblaba por las lágrimas. Verella se levantó de puntillas, pero luego volvió a agacharse y se dio la vuelta rápidamente, como si estuviera a punto de llorar también. Vamos. ¿A dónde? No podré hablar ya contigo. Le cuesta mucho. Ya no podrás verme así. ¿Qué? ¿De quién estás hablando? Vamos. Verella tomó su mano y le tiró de ella. Nada no se resistió. Su padre se había quedado dormido justo al lado de la puerta. Sus largas piernas bloquearon la salida. Él había estado vigilando, pero aparentemente la atracción del sueño era más fuerte. Su madre no estaba por ningún lado. Probablemente también estaba dormida. Verella la sacó afuera. Lada sabía que estaba soñando y no se preocupó. Ella obedientemente salió de la casa sin miedo. No lo sé, Verella. Lada, no creo que estés durmiendo. Verella le soltó la mano y le indicó el camino. Sin girarse, dijo: Hay un camino para todos, Lada. No sigues a los demás. Encuentra el tuyo. Su cuerpo ya traslúcido comenzó a perder aún más color, disolviéndose gradualmente en la noche. No, espera, hermana. Lada intentó rodear a Verella con sus brazos para retener al menos un momento. Si Verella podía recoger objetos y peinar su cabello, ¿por qué Lada no podría detenerla? Pero sus manos no encontraron nada, y su hermana no estaba por ningún lado. El silencio de la noche se volvió absoluto, ensordecedor. Lada permaneció de pie en el viento frío y temblando, y anhelando lo que podría haber sido. La ilusión se disipó y de repente se dio cuenta de que ya no estaba soñando, sino que estaba fuera, con el vestido de Verella. ¿De dónde viniste? ¿Eso fue una despedida? ¿Eso significa que debemos de separarnos? ¿Esta vez para siempre? Pero mi camino me lleva siempre a lo desconocido. Mi propósito en la vida es proteger al pueblo. ¿Qué? Mis caminos me llevan a lo desconocido. Me atrae lo desconocido y no sé qué saldrá de ello. La niebla era tan densa que parecía que podía sostenerla en sus manos. Pero, al igual que en el caso de su hermana, ese sentimiento era un engaño.
una ilusión. La hada dio un paso adelante y la niebla fría se disipó, revelando a un extraño enmascarado en la distancia. ¿Qué quieres de mí? Eres tú. La figura enmascarada se dio la vuelta y se retiró al bosque. Quienquiera que fuese, parecía estar instándola a seguirlo. ¿Pero ella quería que lo siguiera? La hada se levantó la falda y corrió. Ella corrió casi a ciegas. La niebla se disipaba ante ella, pero al adentrarse en ella se volvía aún más densa, ocultando al extraño tras un velo cada vez más espeso. O quizás todavía estaba soñando, lo que significaría que su miedo era tan imaginario como todo lo que le rodeaba. Sofía. ¿Quién es Sofía? Radmir había ocultado estoicamente su dolor, pero el cansancio acabó por vencerlo y se quedó profundamente dormido. Ni los pasos ni el crujido de la puerta al abrirse y cerrarse lo despertaron. Pero despertó a Sofía. ¿La mamá? Vio una niebla brillante en la ventana que había tomado la forma de su hija. ¡Verella! ¡Verella! ¡No, mamá! Su corazón se hundió. Sin pensarlo dos veces, bajó corriendo las escaleras que crujían, sin apenas tocar la barandilla. Ella rápidamente pasó por encima de su marido dormido y abrió la puerta. Oh, Dios mío. ¿Vio a la fantasma o nos vio con el vestido de Verella? La gruesa capa de sal, cuidadosamente esparcida a lo largo del umbral, crujió bajo sus pies, pero todos los pensamientos de protección y maldiciones se esfumaron. Solo pensó en la figura en la ventana. Ella no se dio cuenta de que una ráfaga de viento había volado un amuleto. ¡Oh, mamá! En cuanto cruzó el umbral, el mundo desapareció, como si se hubiera disuelto en una rica leche blanca y no había nada por delante excepto un vasto vacío. ¡Verella, estoy aquí, hija! Y ella gritaba a la oscuridad agitando los brazos. Gritó una y otra vez, insistentemente, desesperadamente. Como si se diera su súplica, la niebla comenzó a disiparse. Vio una silueta a lo lejos, entre las nubes de niebla que se arremolinaban, y gritó aún más fuerte. ¡Estoy aquí, querida! ¡No tengas miedo! ¡No te haré daño! ¡Quédate con nosotros! La silueta que había permanecido inmóvil se movió, agitando la niebla. Sí, estoy aquí, Verella, tu madre. ¡Ay! La figura respondió al llamado de Sofía. La silueta se acercó, y cada momento que pasaba sus contornos se hacían más nítidos y claros. De repente, un escalofrío le recorrió la espalda. No era su hija. Los ojos vacíos de un Koshei se clavaron en su alma. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tú tampoco te puedes morir, mamá! Sofía abrió la boca para gritar, pero su decepción fue tan profunda que se quedó sin palabras. No por el miedo, sino con pena. Su hija, su amable y alegre hija, Sofía, nunca la volvería a ver. Sofía volvió a mirar la puerta abierta y se dio cuenta de lo que había hecho. Ella quería llorar, liberando su ira hacia sí misma, pero no había nada que pudiera hacer. El Koshei estaba frente a ella, y no había ningún lugar a donde ir. Ok, volvemos con la hada. La hada siguió corriendo tras el extraño, a través de las nubes espesas y frías. Las hojas mojadas y agudas de pino la golpeaban en el rostro. Las gotas de lluvia pesadas le golpeaban la cabeza, como un molesto chasquido de dedos. ¿Por qué lo seguiste? Detente. ¿Qué harás si lo alcanzas? Las ramas se enganchaban en su ropa y le arañaban la piel, como si la estuvieran reteniendo, gritando: ¡Espera! ¡Detente! Ella apenas sentía el escozor de los raspones, obsesionada con una cosa: la silueta que tenía delante, esa sombra oscura que destellaba entre los árboles.
él estaba cerca, o ella lo estaba imaginando. El extraño se movía rápidamente, fundiéndose con la niebla. Ella no sabía quién era, pero no podía detenerse. Sentía que si no lo alcanzaba perdería algo más importante para siempre. Sus pies hacían ruidos al pisar el barro, resonando fuerte en el silencio. De repente Lada se dio cuenta. Se había ido. La sombra había desaparecido en un aire húmedo y de repente no había nada más que lluvia. Las ramas de los árboles y la niebla, omnipresente. Ella se detuvo, recuperó el aliento y miró frenéticamente a sus lados. La niebla se espesaba y el frío le calaba hasta los huesos. Era como si se sintiera el aliento helado del bosque en el rostro. Y entonces se dio cuenta. Estoy lejos. Oh, he ido demasiado lejos. Los árboles volvieron extraños. Sus troncos se golpeaban a su alrededor. Sus ramas formaban un círculo que no podía escapar. ¡Nunca lograría salir! Lada respiraba agitadamente. Sabía que no era solo su miedo, que los árboles no la tenían prisionera, que podía irse si quería, pero ¿a dónde? ¿En dónde estoy? ¿Cuánto tiempo llevo corriendo? Escuchó un susurro lento y apagado, como si alguien estuviera abriéndose paso con cuidado a través del bosque. ¿Quién es? ¿Es el extraño que volvió? ¿Es uno de los aldeanos o los Kosheish que dialuman por ahí? Ok, creo que necesito recuperar puntos de la niebla o lo que sea, la tiniebla. Su corazón se hundió y sus pies parecieron arraigados al suelo. Los pasos se acercaron y de repente Uzara emergió de la niebla. Ay, no tenía esperanza de que fuera Bolot. Oh, está Sirin. Lada retrocedió y extendió las manos. Aunque ya se había dado cuenta de que no era un Kosheish, ni siquiera un extraño, no le permitió que se acercara. Soy yo. Él estaba casi gritando, intentando romper la espesa cortina de lluvia. Respiraba con dificultad y estaba empapado hasta los huesos. ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que te fueras a casa. Solo entonces Lada se sintió aliviada. Ella meneó la cabeza vagamente. El bosque volvió a llenarse de silencio, pero el miedo aún flotaba en el aire, como si algo invisible los estuviera observando. ¿Qué estás haciendo aquí? La pregunta sonaba tonta y sospechosa. Estaba con los dioses. ¿Ayudarán? Ozar no respondió. La miró a los ojos cansados y luego dijo secamente: no. Como si hubieran escuchado la respuesta del mago, el aguacero se detuvo abruptamente. Las últimas gotas caían en las puntas de las hojas, pero el aire ya estaba cambiando. El tiempo se detuvo y un silencio espeso se apoderó del bosque, ensordecedor y alarmante. La niebla se levantó del suelo, suavizando los contornos de los árboles y ocultando los caminos que salían del bosque. Lada y Ozar guardaron silencio y se congelaron, mirando hacia la distancia. Figuras aparecieron detrás de los árboles. Primero uno, luego otro, luego un tercero. Era una manada de depredadores. Al principio parecían sombras vagas y oscuras, sin cuerpo, pero poco a poco se fueron haciendo más claras. Los Coachelas se movían entre los árboles. Su paso era lento, como si simplemente estuvieran paseando, sin darse cuenta de lo aterradores que eran. No hacían ningún sonido, simplemente se deslizaron a través de la niebla, flotando al borde de su visión. Con su llegada, el aire de repente se sintió más frío. Incluso los árboles se quedaron paralizados de miedo. Sus raíces se extendieron por el suelo como garras, como si quisieran agarrar sus piernas de los Kosheish para detenerlos, pero tenían demasiado miedo para moverse. El viento, que podría haber disipado las nieblas, desapareció, dejando el bosque en una paz ominosa. Ozar le dio instrucciones suavemente. Corre, no te detengas.
Hay un desvío más adelante. Así se llega al pueblo. Ojalá no hayan llegado todavía. ¿Y qué hay de ti? Intentaré distraerlos. Lada sintió. Ten cuidado. Vámonos, que aquí espantan. Ozar le dio un suave empujón hacia adelante y se giró hacia los coches que se acercaban. Al notar que Lada dudaba, gritó: ¡Corre! ¡Corre, Lada! Y Lada corrió. Ella corrió sin pensar en dónde ella iba. Su respiración se le cortaba y le salió ásperamente por la boca abierta. A su alrededor se extendía el bosque interminablemente igual, como un círculo vicioso. Ella no sabía dónde ir. Donde quiera que mirara, solo había sombras, niebla y silencio. El giro que Ozar había mencionado no se encontraba por ningún lado, o tal vez ella lo había pasado por alto. Algo se movía detrás de ella, algo la seguía, pero no se atrevía a mirar atrás. Hermana. Un susurro vino de las profundidades de la niebla. Virtuoso pero persistente, atrayéndola. ¡No! Lada, ¿qué tal si es una trampa? Lada redujo la velocidad y se detuvo. Veré ya. ¡Demonios! ¿Qué quieres? O escuchar en silencio. Escuchar en silencio. Todo estaba en silencio y solo se oía el eco de una voz de alguien que rebotaba de un lado a otro entre los árboles. Algo andaba mal. El frío paralizante no desapareció, sino que su aliento salió en pequeñas bocanadas. ¡No eres Verella! Ella casi gritó. Ya no se escondía ni esperaba una respuesta. Hubo una risa, sonora y un poco histérica. Como si perteneciera a más de una persona y viniera de todas las partes a la vez. ¡Cállate! La niebla se agitó y empezaron a aparecer figuras. Están por todos lados. Escuchó gritos desde lejos, desde la dirección del pueblo. Distantes, amortiguados. Lada retrocedió con cautela. Ella sabía dónde ir, pero no se atrevía a correr por miedo a atraer la atención de los Coachelas. Pero cuando dio otro paso, una ramita se quebró traicioneramente bajo sus pies, rompiendo el silencio. Uno de los Coachelas se detuvo y la miró. ¿Y mi mamá? ¿Qué pasó con ella? Ay, Tata. Los Coachelas seguían deambulando por la calle. Ocasionalmente ocurría algo y alguien salía corriendo de su casa y gritando por el pueblo hasta que algo lo deteniera. En esos momentos, Tata se tapaba los oídos y rezaba a cada dios por turno, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Ay, la soledad y el terror la carcomían. Ay, pobre Tata. Ella quería estar al lado de alguien, sentir su calor. Quería bailar con esa persona, cantarle, mostrarle algo de amabilidad y recibir algo a cambio. Solo un poquito. Los minutos pasaban lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido y todo fuera una ilusión. El sol había muerto una vez. ¿Qué pasaría si nunca más volviera a salir? No, y algo traqueteó y raspó contra el techo. Tata miró hacia arriba, hacia el lugar donde se había formado un agujero durante el invierno. Un Kosheish estaba en el tejado que miraba hacia el interior de la casa, a través de la estrecha abertura. Sus ojos fríos y despiadados brillaban en la penumbra. El Kosheish no tenía prisa, como si supiera que el tiempo estaba a su favor y que tarde o temprano todos acabarían en sus brazos muertos. Tata gritó de terror y corrió hacia la puerta. Se le ocurrió que a otros les debió de haber pasado lo mismo. Los Kosheish atrajeron a la gente hacia el exterior, donde no había amuletos ni sal, solo niebla y oscuridad infinita. Pero era demasiado tarde. Tata ya estaba parada en medio del patio, mirando la puerta abierta de su casa. ¿Eh? Dios, protéjanme, dioses. Los Kosheish no estaban en el techo. Después de todo, había logrado entrar. Ella no tenía dónde correr.
La imagen del cochís todavía la perseguía, como si hubiera aparecido en su vida cientos de veces. Tata no sabía qué era peor, volver adentro o quedarse afuera, donde sus pesadillas podrían surgir de repente en la oscuridad. Chica de nadie. Por primera vez Tata se alegró de escuchar la voz de Blas. Él corría pálido, sudoroso y tan asustado como ella. En lugar de su disgusto habitual, se sintió aliviada. ¡Blas! Él la agarró por las muñecas y la arrastró hacia la casa. ¿Estás loca? ¿Deseas morir? No, hay un cochís adentro. Blas se detuvo, tragó fuerte y dijo de mala gana, sin siquiera intentar poner cara de valiente. Iré a verlo. Dios, no. ¿Y qué tal si te arrastra? Él me va a arrastrar, ¿y qué? ¿Quién va a llorar por mí? No vio que la expresión de Tata cambiara. Blas no quería compasión ni simpatía. Ya no sentía ninguna de las dos cosas por sí mismo. Tata se quedó en la puerta. Cuando Blas desapareció en la oscuridad de la casa, sintió que una ola fría le invadía. Solo pasaron unos instantes antes de que el miedo lograra arañar su garganta, atormentar su corazón y poner a prueba sus nervios. ¿Y si algo le pasó? Pero pronto escuchó pasos y Blas salió de la casa. No hay nadie ahí. Ve adentro rápido. Tata lo miró con incredulidad, pero dio un paso adelante, tratando de no mirar atrás a la niebla que había detrás de ella. Ella miró a su alrededor con cautela y revisó cada rincón, hasta que confirmó de primera mano la verdad de Blas. Solo entonces se permitió regresar a un rincón donde había estado escondida toda la noche, pobrecita. ¿Tienes hidromiel? Blas empezó a deambular por la casa como si nada hubiera pasado, pero cuando notó que Tata lo miraba con repulsión se detuvo. Él se burló, con sentimiento de culpa y desafío al mismo tiempo. ¿Vino? ¿Cerveza? Hay un poco de vino en la jarra. Blas hipó, agarró la jarra y derramando la mitad, llenó su odre de vino. Luego se sentó en el suelo junto con Tata. Ella lo miró mientras tomaba un sorbo y luego preguntó: ¿qué estabas haciendo afuera? ¿Por qué no te escondiste? ¿Y por qué tú no te escondías? Tata señaló el agujero en el techo. ¿Y qué? Él no pudo haber entrado. No lo sé, no estaba segura. Estaba asustada. Blas se limpió la boca y le entregó el odre a Tata. Ella quiso negarse, pero por alguna razón no lo hizo, y arrastrándose hacia él, aceptó la oferta. No sé, no me está gustando mucho el rumbo que está tomando todo esto. El alcohol se deslizó en su garganta, calentando su interior. Nunca respondiste a la pregunta. Blas permaneció en silencio durante un largo rato y cuando habló, no la miró a los ojos. Quería que los cochés me llevaran lejos. A Tata le llevó un tiempo comprender el horror de su confesión, y cuando lo hizo exclamó: ¿pero por qué? Blas le arrebató el odre de las manos y bebió lo último que quedaba de vino. Cada uno afronta su dolor a su manera. Tata no dijo nada. ¿Qué pasó en su pasado para que buscara la felicidad en el fondo de una jarra? ¿Su familia murió? Lo que sea, no es una excusa. O quizás lo esté inventando. ¿O él también se siente solo? ¿También su familia murió? Siana. ¿Quién es Siana? La sacerdotisa se había recuperado un poco y estaba sentada en el banco, apoyada de su bastón. Siana se quedó en la ventana, vigilando a Sara. Es la nieta. ¿Puedes verlo? No. No mires afuera. Ya vendrá. ¿Cómo no puedo mirar? Los cochés arrastrarán a los perdidos, pero la mayoría de las veces atraen a la gente fuera de sus hogares. Tienen muchos trucos. Hay algo en ellos que nubla la mente, ¿sabes? Sí, sacerdotisa.
Despiertan algo de nosotros, algo malo, algo desesperado. ¿Ok? ¿Entiendes, Sienna? La sacerdotisa se apoyaba en su bastón, pero su cuerpo debilitado era demasiado pesado. Sus manos temblaban y balanceaba su bastón de un lado a otro. Cuando finalmente logró levantarse, se arrastró hasta su nieta para cerrar las persianas. Pero Sienna de repente saltó, corrió a través de la habitación y casi derribando a la sacerdotisa, salió corriendo de la casa. ¡Dios mío! ¡Sienna! ¡Sienna, espera! Uy. ¿Y nadie entiende que tiene que quedarse dentro de casa? Sienna entró sin miedo en un mundo donde vagaban los muertos vivientes, donde la niebla vagaba como un gobernante soberano, y era difícil distinguir la niebla de la realidad. Un cochise estaba parado, de espaldas de Sienna, pero ella aún sentía que la traía hacia sí, como el canto silencioso de las mapcas. Mila se paró frente al cochise con una mirada vidriosa e imponente en sus ojos. ¿Quién es Mila? ¡Mila! Cuando Sienna escuchó su propia voz, el hechizo se rompió y se dio cuenta de que había abandonado la casa. ¡Oh no! ¿Qué he hecho? El cochise respondió a su llamado y se volvió hacia ella, olvidándose de Mila. ¡Milo! 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 ¡Dios! Mila gritó, como si acabara de darse cuenta de lo que estaba pasando. Salió corriendo y pronto desapareció detrás de la cortina negra de la noche. Milon empezó a moverse hacia Sienna, olvidando que un momento antes casi había poseído a una víctima diferente. Su cara, una vez brillante y saludable, estaba pálido y demacrado. Ay, sí, la verdad es que da asco. Su piel era fina, casi translúcida, y había una película blanquecina en sus ojos que le hacía parecer dos espejos nublados. Parecía estar al borde de la corrupción, como si toda su fuerza vital se hubiera filtrado en la niebla. No había reconocimiento en su mirada, solo una confusión oscura y triste. ¡Sienna, por favor, corre! Bien, Osaron encontró a Sienna sentada fuera del porche. Ella estaba, se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, abrazando sus rodillas. Las lágrimas corrían por sus mejillas y tenía los ojos tan hinchados que apenas podría abrirlos. ¿Qué pasó? Él intentó arrastrarme hacia las tinieblas. Lo intentó. Yo no quería, me defendí. Tranquila. El mago miró alrededor, pero no había cochise cerca, aunque de vez en cuando podía oír gritos de aquellos menos afortunados. Vamos adentro. Sienna negó con la cabeza. ¿Por qué? Osara levantó sus brazos. Vamos a casa, hermana. Nada. Los cochise caminaban con cuidado, sin hacer ruido, apoyando los pies sobre la hierba casi con ternura. La mirada de sus ojos ciegos era más intensa, más penetrantes que las de muchas personas vivas. A pesar del miedo, la hada se preguntó quién era la mujer muerta. Se escondía tras sus írises sin color. ¿Qué había sido su risa? ¿Cómo había muerto? Nada no ocurrió. Algo más fuerte que ella le dijo que no tendría sentido hacerlo. Los coachelas ya la habían rodeado y caminaba igualmente en silencio, escondiéndose detrás de los delgados troncos de los pinos. La criatura se acercó a la hada, que levantó la barbilla como si estuviera oliendo el aire. Miró alrededor, inclinó la cabeza hacia un lado y luego hacia otro. La hada no se movió ni respiró. Ella tembló levemente. La cochise habló. Aquí
Estás solo y hace frío. Su voz ronca tenía un tono sordo y arrastrado, como si viniera de las profundidades de la tierra. Soy lo que alguna vez fue, pero ya no soy. Ella exudaba un frío mortal que hizo que los huesos del hada le dolieran y convirtió su sangre en hielo. No eres la única, no eres la primera y no serás la última. Cada palabra era como una espada que cortaba el aire. El círculo de los juicios, el ciclo de los errores. Solo puede haber uno. La Koschei se quedó en silencio, cerrando la boca de golpe. Girándose bruscamente, continuó caminando como si la conversación nunca hubiera sucedido. La hada se quedó allí perdida por unos momentos, pero de repente se volvió hacia la mujer muerta y le gritó unas preguntas desesperadas a sus espaldas. ¿Qué hay más allá de la tiniebla? Pero la Koschei no se dio la vuelta. La Koschei te habló. Recordará sus palabras. Ok. Sus ojos estaban vidriosos, como quemados. No venía nada a su alrededor y su piel, seca como las hojas del año pasado, crujían a cada paso. Ella se unió al resto de los Koschei y continuaron caminando lentamente, como una sola entidad. Un solo arroyo oscuro. Se fusionaron con las sombras del bosque. Ni una sola ramita crujió bajo sus pies. Lentamente, inexorablemente, se disolvieron en las sombras, como si la oscuridad la devorara pieza por pieza. ¿What? La hada colapsó al suelo y presionó su mano contra sus costillas, donde su corazón latía con fuerza. Ellos no me tocaron. Había silencio en el bosque, pero ese silencio seguía siendo engañoso. Bueno, no puedo sentarme aquí. Necesito ir a casa. Mis padres probablemente estén preocupados. La hada se adentró nuevamente en la oscuridad del bosque, en un intento interminable de encontrar una salida. Su lucha silenciosa estaba llena de rabia, impotencia, miedo y esperanza. Corrió curva tras curva, solo para poder ver otra hilera de árboles. Nunca saldré de aquí. Pero su suerte finalmente cambió y los árboles comenzaron a escasear. Ella corrió hacia adelante, absolutamente segura de que vería el pueblo. Pero los caminos engañosos la habían llevado a un lugar completamente diferente. Oh. La pálida luz de la luna iluminaba los huesos colosales de los dioses, todavía inmóviles, altos y curvados. La niebla se abrió paso entre ellos, arremolinándose en el fondo, enroscándose alrededor de ellos como una serpiente y penetrando en cada grieta, en cada grieta, pues. Lamía los huesos porosos, dejando marcas heladas en ellos, evidencia de que ya no tenían poder. La hada vaciló. Al principio su decepción fue tan grande que empezó a temblar, pero pronto se calmó. Es mucho más seguro aquí que en el bosque. Ella caminó lentamente entre las filas de los huesos. En una noche, no resultaban menos aterradores que los rostros sin vida de los muertos. Al fin y al cabo, los dioses estaban muertos. La hada no los miró. Se concentró en la luz que tenía delante. Los dioses no te favorecen y tienes miedo de ellos. Y no tomaste una mirada más de cerca. Pues no me importa. No me importa. Siguiendo los Koschei. Salieron del bosque. Sus caras, congeladas y cerosas, mostraban una nueva determinación mientras perseguían a la hada. La hada retrocedió y siguió corriendo. Solo una luz luchaba contra la oscuridad, el fuego de los restos de Perún. La llama vaciló pero no se extinguió. Se reflejó en los huesos como un relámpago congelado. La hada se detuvo junto a él. Los Koschei se detuvieron bastante antes de llegar a Perún.
no podrían acercarse más. Sus sombras vacilaron, temiendo sus llamas como los animales salvajes que temen al fuego. Sus susurros silenciosos la atraparon, la paralizaron y la envolvieron en una película gaseosa e invisible. La hada no podría recuperar el aliento. Sus hombros subían y bajaban, y sus clavículas sobresalían por la tensión. Pero ella siguió diciéndose: no se van a acercar más mientras el fuego arda. No se van a acercar a mí. Digo, bueno, eso ya lo dije, ¿no? Ellos no lo harán. Uno de los Koschei sonrió, encontrando su mirada asustada. ¿Qué me ves, estúpida? Y luego el fuego se apagó. ¡No! Estúpido Perún. ¿Por qué no avanza esto? Ya. El fuego salvador se apagó y los Koscheis dieron un paso adelante, cruzando una línea invisible. Ya no tenían prisa como antes, absolutamente seguros de que el hada no podría esconderse de ellos. Como la muerte, que nunca tenía prisa, porque sabía que nadie podría burlarse de ella. Sus manos nudosas y enfermizas alcanzaron su cabello, sus muñecas y los pliegues de su vestido. ¡No! Acabo de comprarlo. Sus dedos agarraron todo lo que pudieron alcanzar en su agarre similar al de una presa. La hada se sintió como una rata atrapada por la cola, agitando desesperadamente sus patas en el aire, como si eso pudiera ayudarla a escapar. ¡Déjenme ir! Ella gritó y luchó, pero las figuras silenciosas permanecieron indiferentes. Uno de los Koscheis la agarró del cabello, en un puño con un movimiento despiadado, preciso, y la arrastró. La hada cayó al suelo. Ella luchó, tratando de aferrarse a los hoyos y agujeros en el suelo, arrastrando sus dedos entumecidos, pero el Koschei no pudo ser disuadido. La arrastró, removiendo el suelo con su cuerpo. Sus músculos se abultaban bajo su piel agrietada, retorciéndose como gusanos. Él se negó a liberarla. ¡Ayuda! ¡Ay! Ni los dioses ni las tinieblas te ayudaron. ¿Y qué? Yo estoy muy feliz de que Sirin venga a ayudarme. Ella... Digo... Detente, hombre muerto. La voz ronca de Sirin resonó en el aire. El viento la llevó por el claro, privándola de su nitidez y volumen. La hada podría haber llorado. Dios mío, Sirin, guapa, preciosa, ayúdame. Ella se sentía avergonzada y triste por ser tan débil, tan ignorante, pero no podía evitarlo. Perdóname. Sirin sostenía una vela larga y retorcida, negra como la noche. La flama bailó, iluminando su rostro severo. Sirin sacó un manojo de hierbas y, susurrando una oración, incendió la punta. El fuego se elevó y el humo negro y denso se elevó hacia el Koschei, envolviendo su cuerpo pálido. El Koschei soltó el cabello de la hada. Sirin caminaba delante como un fantasma mortal. Su mirada vacía y carente de piedad estaba fija en aquel que se había atrevido a perturbar la paz de los muertos. Digo, de los vivos, perdón. Antes de que la hada pudiera alejarse, el Koschei dejó escapar un gemido gutural y lastimero, y retrocedió hacia el abrazo de la niebla. Sí, estoy bien, muchas gracias. ¿Estás bien? Se han ido por ahora. La hada agarró las manos extendidas de Sirin y presionó su frente contra ella. Gracias. No pudiste haber escapado sin la ayuda de Sirin. No me importa. Yo estoy encantada de que Sirin me haya ayudado. Cuando los Koschei se acabaron, la tensión se rompió de repente como un hilo roto. La hada se sentó en el suelo para contener el aliento. Sirin, ¿cuántos han arrastrado los Koschei a las tinieblas? ¿O cómo me encontraste? No, esto es más interesante.
¿Cuántos han arrastrado? Sidney miró hacia otro lado y luego la miró directamente a los ojos. Ella quería asegurarse de que el hada realmente quería saber. Sidney recordó cómo las velas parpadeaban como si estuvieran vivas y cómo 20 de ellas se habían apagado para siempre. Ella no quería decir el número exacto. Detrás de ese número había gente, con vidas arruinadas. Y así como la niebla había arrojado un velo sobre los muertos, ella veló su propia respuesta. Muchos. ¿Puedes ahuyentar a los Koscheis? Puedo. ¿Y por qué no le dijiste a los demás? ¿Por qué no los ayudas? No tengo que ayudar a todos. Sí. Además, no aceptarían mi ayuda. Lada quería recordarle que había cuidado a ese niño, que todavía ayudaba a la gente, a pesar de su desprecio. Pero Lada no lo hizo. Yo que Sirin se debatía entre el odio hacia sus detractores y el deseo de salvarlos. Dios mío, Sirin. Sirin se sentó a su lado, estiró las piernas y se apoyó contra los huesos. Lada siguió su ejemplo. Al darse cuenta de lo cansada que estaba... ¿Qué? Se dio cuenta de lo cansada que estaba, pero sacudió la cabeza, luchando contra la somnolencia. Tenemos que irnos. No podemos quedarnos aquí. Sirin lucía cansada. Ay, no lo sé, ¿no te quieres aquí quedarte un momento más? O... No, sí, vamos a quedarnos aquí un poquito más, Sirin. Sirin asintió y cerró los ojos. El silencio volvió a envolver la noche, pero esa vez era diferente. No el vacío ominoso que había estado escondiendo a los Koscheis, sino algo más pacífico. La luna iluminó los huesos de los dioses, proyectando largas sombras sobre el suelo. Lada todavía temblaba con los restos del terror, pero le tranquilizaba saber que no estaba sola, que Sirin estaba con ella. Lanzó miradas fugaces y furtivas a la bruja, como si tuviera miedo de romper el silencio o admitir que es, ante sí misma, que dependía de ella. Aunque Sirin no vio que el hada la miraba, sintió el cálido resplandor de su atención. Sirin siempre había estado tan atenta a las personas, a sus almas, como las hierbas que recolectaba. Pero, como ocurre con las hierbas, había muchas personas que no merecían atención o que incluso eran tan peligrosas como el veneno. Nada no era así, era más bien como una flor. Inofensiva, perteneciente a la naturaleza, y nunca a una persona en particular. Si le desplumaban o incluso la tocaran, podrían arruinarlo todo. Pero Sirin no iba a hacer eso. No iba a hacer eso. Ella miró a Lada con aprensión y una especie de eterna pregunta interior. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué debemos aceptar a un extraño en nuestras vidas? ¿Cuándo me mirarás con asco y miedo? ¿Cuándo llegarás a ese momento? Blot había demostrado una inseguridad sorprendente al dejarla entrar a su casa. A veces, ella había notado que su mirada se detenía en Lada, aunque fuera solo por un segundo. Realmente creía que había lugar para alguien sano y puro en su vida salvaje y rota. O quizás era su propio sueño. Quizás Bolot no tenía esos pensamientos y ella lo estaba inventando todo. Me salvaste. La voz tranquila de Lada sacó a Sirin de sus cavilaciones y abrió los ojos. Ella se quedó atrapada en los ojos azules de Lada. ¿Cuánto tiempo lleva mirándome así? Lada estaba esperando una respuesta. Casi se detuvo. Ella tuvo que decir: no me mires así. Al menos nunca me tiró piedras. Si los demás mueren, no me importaría. Lada se inclinó un poco hacia adelante. Involuntariamente extendió la mano hacia Sirin, pero se congeló a mitad de camino. Sus dedos temblaban en el aire, tan confundidos que parecía como un sueño.
Sirin captó el movimiento y sus ojos se posaron en Ada. Sirin se acercó un poco más y susurró: ¿qué estás haciendo? La hada bajó las manos y luego los ojos. La fría indiferencia de Sirin ante su movimiento impulsivo provocó una breve pero aguda punzada de dolor. Lo lamento. Su propia voz sonó tan tímida que la hada hizo una mueca. Ella se aclaró la garganta y dijo con forzada confianza: quería agradecerte. Ya lo has hecho varias veces. La voz de Sirin se había vuelto seca y firme. Ay, Sirin, por favor. Voy a luchar por ti, Sirin. Ella no preguntó nada más. Sabía lo que la hada quería hacer. Ella sabía lo que significaba querer tocar. Esperen, estoy perdida, soy lenta. Sirin no pensó ni esperó que el hada fuera quien quisiera acercarse a ella. Pero Sirin no era de las que se arrojaba a los brazos de cualquiera que le ofreciera calor. Eso es bueno. Ella no quería eso. Ok, algo le pasó. Ella no quería nada de eso. Sirin, ¿quién te hizo tanto daño? Ella se paró. ¿Descansaste un poco? La hada sintió sin decir nada. Ella se volvió tranquila, pensativa y distante. Parece que no conoce sus propios sentimientos. Sirin de repente se sintió devastada. No. Quería volver atrás en el tiempo y ver qué habría pasado si no hubiera detenido el toque del hada. Sirin, la señora está sufriendo mucho. Sus entrañas se retorcieron al pensar que el hada no intentaría tocarla de nuevo. Vamos. Ella se dio la vuelta y se apresuró a entrar en el bosque para no tener que pensar en lo que había sucedido. Algo pasó entre ustedes dos. La hada se puso de pie. Se sacudió las hojas del vestido y miró pensativamente a la espalda de Sirin, que se alejaba. Ella no había tenido intención de hacer nada malo, nada cuestionable. Tal vez había demasiada calidez en sus ojos o en sus gestos. No podía imaginar que sus acciones lastimarían a Sirin. Antes de que Sirin desapareciera entre los árboles, la hada se apresuró a alcanzarla, y esos pensamientos los pensaría más tarde. Ok, pero ¿cuánto le queda? Ya me estoy cansando. Ay. Se movieron rápidamente a través del bosque, como sombras, esquivas y silenciosas. Pero no llegaron al pueblo. Sirin se detuvo, pareciendo sentir algo en las profundidades del bosque. Está aquí. Está solo. ¿Quién? Sirin no podía ocultar su miedo. No había energía ni tiempo para eso. ¿De quién hablas? Sin responder, la bruja se desvió del camino y corrió hacia la oscuridad, sacando una vela negra. ¡Sirin! ¡Sirin! No estaban lejos del pueblo. Desde su posición en la colina podían ver los tejados de la casa y oír gritos, agudos pero ahogados, resignados a su destino. La niebla continuó extendiéndose, cubriendo el suelo con un velo oscuro. Bolot estaba rodeado en el centro de la silenciosa niebla gris. Sus ojos estaban cerrados y a su lado yacía su cráneo, con sus dos agujeros negros mirando hacia adelante, como si pudieran ver por el sacerdote. El cráneo no estaba destinado a los muertos, sino a los vivos. Los Koscheis se habían reunido alrededor de Bolot. Se quedaron esperando que se moviera, pero no se acercaron, no se atrevieron. Sirin extendió la mano, impidiéndole que el hada se atreviera a interrumpir su lucha silenciosa. ¿Qué está haciendo? ¿Sirin? Bolot levantó la cabeza y miró a los espíritus malignos congelados y petrificados. Les preguntaré de nuevo.
¡Oh! ¡Ay, en sus ojos! ¿Dónde está? Sé que pueden hablar. Hablé con mi madre. Hablaron cuando era una niña. Digo, cuando era un niño. ¿No se acuerdan? Su voz estaba llena de rabia y de poder. A pesar de lo intimidante que siempre parecía el sacerdote, Lada no sabía que pudiera hablar así. Los Kosheis estaban silenciosos e inmóviles. Solo sus ropas rotas crujían con el viento. ¿Eh? ¡Respóndanme! ¿Dónde está el pozo? ¿El pozo? En el sueño de Sara había un pozo y yo caminaba hacia él. ¿Qué significa eso? ¿Sirin? Sirin y Lada guardaron silencio, pero los Kosheis sintieron su presencia. Unos de ellos se dieron la vuelta, seguidos por el resto. ¡Son un montón! Las figuras comenzaron a moverse, disipando la niebla densa. Lada sintió una ola de frío repentino descender sobre ella, pero no era de miedo. No, ella ya no tenía miedo. Cuando Siren apareció en el borde del bosque como una visión de sus sueños, cuando salvó a Lada de las garras de la niebla, Lada se dio cuenta de que necesitaba volverse más valiente. Su debilidad, su ignorancia, sus miedos podrían arruinar a todos. Ella tenía que aprender a salvarse a sí misma. Un Kosheis extendió la mano hacia ella. Lada ¿despertó su sacerdotisa interior o despertó el llamado de la tiniebla? Ella dejó que el espíritu maligno la tocara. Su mano se sentía fría contra su mejilla, como una película fina y seca en lugar de piel. Lada miró al Kosheis a los ojos y él la miró hacia ella. ¡Wow! No es mi momento. El Kosheis retiró la mano. Vete. Ella observó cómo el hombre muerto se alejaba de ella. Ella quería apartar la mirada, cubrirse la cara con las manos, pero no podía creerse capaz de tal cosa. Lada solo estaba fingiendo, y esa voz firme y penetrante, ¿podría ser realmente suya? Inepta, tímida, reservada, tenía eso. ¿Lada murió con su hermana? O tal vez estaba muriendo poco a poco, con cada vida quitada, con cada gota de sangre derramada, con cada esperanza destrozada. Los demás Kosheis se detuvieron, notando que algo en ella había cambiado, que ya no podían acercarse a ella, pero aún podrían alcanzar a Sirin. ¡Dejen a mi chica! Con una astilla de madera, Sirin encendió nuevamente la vela, envolviéndolos en un humo negro y gritando oraciones. Pero había tantos Kosheis. Incluso unos emergieron de la niebla, con sus rostros sin rasgos mirando fijamente. Sirin sacó su daga del pecho y pronunciando palabras sagradas se defendió. Blandió su espada, bueno, su daga más bien, pero las manos huesudas y laceradas seguían intentando atraparla. Bolot vio. No podía esperar más. Su mirada se volvió aguda y sus ojos ardieron ferozmente. Sabía que era ahora. Con un movimiento rápido, sacó su daga, gemela de la de Sirin, y hundiendo la punta de su palma, cortó desde la base de sus dedos hasta su muñeca. Las gotas escarlatas parecían estar en llamas. Tan pronto como tocaron el suelo, silbaron como si cobraran vida. Los Kosheis se quedaron congelados. Olían a sangre. ¡Uy! ¡Dios mío! Portada. Bolot empezó a rezar, diciendo las palabras a través con los dientes apretados, gruñendo como un lobo. Tú que sostienes la tierra, cuya mirada penetra en la oscuridad, te invoco, Gran Veles. Oh, sí, lo veo detrás. Los cuerpos de los Kosheis temblaron, se encogieron, gruñeron
y silbaron en respuesta. Agarrándose la cabeza, rechinando los dientes, comenzaron a retroceder, volviendo hacia las tinieblas. Ajá. Sirin arrojó su daga al suelo. Terco. Tonto. La voz de Sirin era tranquila, al igual que su rostro. Era como si no pudiera o no quisiera expresar sus sentimientos. Pero el sacerdote la entendió. Ok, ¿qué son ellos dos? Bolot arrancó una tira de tela de su capa y vendó la herida. Lada dudó cuando él la miró. Era una mirada abiertamente irritable. ¿Por qué estás aquí? ¿Y por qué no estás en casa? Por la misma razón que tú estás aquí. Bolot tocó los sombreritos que llevaba alrededor del cuello y dijo: tenemos que volver, ayudar. Levantó el cráneo, pero no se lo puso en la cabeza. Caminaron hacia el pueblo. Sirin frunció el ceño, pensando en algo. Bolot también parecía pensativo. Siguió apretando y aflojando uno de los amuletos. ¿Por qué estás usando una lunula? O no hablar con Bolot. ¿Y por qué cuesta tanto? Ay, ¿por qué estás usando esa cosa? Bolot dejó caer la mano y la presionó contra su cadera, como si le resultara difícil contenerse para no volver a agarrar el amuleto. Sirin lo miró entrecerrando los ojos. Se preguntó si el sacerdote compartiría su secreto con la extraña. Él habló, sonando asombrado por sus propias palabras. Aunque de mala gana y sin revelar muchos detalles, dijo: era de mi madre. Wow. Lada guardó silencio. Quería saber más, pero no le exigió que continuara. Ante los ojos de Bolot apareció la imagen de una mujer, una visión que hacía mucho tiempo que no perturbaba sus noches. Cuando era joven y todavía se aferraba desesperadamente al recuerdo de sus padres, sus fantasmas lo habían visitado en momentos de soledad. O quizás él lo imaginó todo. De todos modos, Bolot recordó la noche en que los perdió. La noche que determinó su camino y su carácter. La noche no le había dejado otra opción y no se resistió. Hay que darle un abrazo. Él tenía 10. Los coches habían salido de la niebla y para entonces ya se oían gritos constantes afuera. Se dispersaron en la noche como jirones de dolor. Cada grito era como un cuchillo que le atravesaban los sienes. Su padre se había ido afuera a rescatar a la mujer que pedía ayuda, pero tan pronto como cruzó el umbral, los gritos cesaron y su padre nunca regresó. Su madre intentaba ser valiente, había intentado ocultar su horror tras una sonrisa temblorosa, pero sus ojos... Bolot nunca olvidaría sus ojos. Lo habían mirado con una horrible desesperación. Una desesperación tan inhumana y absoluta que le hizo temer cuando su madre lo miró. Y entonces la niebla pareció abrirse hasta la casa. Envolvió sus cuerpos como un velo tenue, ocultó los detalles terribles, empañó el dolor, la agonía y la culpa atormentadora. Bolot no recordaba cómo había acabado el coche en su casa. Solo recordaba el pie enfermo y con venas azules que habían cruzado el umbral. Recordó los sollozos y gritos de su madre cuando cayó de rodillas y le rogó al coche que se la llevara y que perdonara a su hijo. Y si eso era siquiera posible, el cochés había aceptado. Había oído un gutural: que así sea. Y entonces su madre había besado al Bolot en la frente y le había dado su amuleto. Ella hubiera querido decirle más, pero sus ojos le habían dicho todo. Él hubiera querido detenerla, pero por alguna razón no se movió. Sus dedos muy pequeños habían apretado la lúnula hasta que el metal crujió. El coche se acercó a él, le tocó la frente y volvió a hablar con esa voz de otro mundo. Escúchalo.
Y Bolot escuchó. Oyó el llamado de la tiniebla. Sintió su inviolabilidad y el miedo de los espíritus malignos. Pero el sonido de los oídos de su madre había sido más fuerte. Por eso Bolot no había escuchado los suaves susurros. Él permaneció implacable en su odio hacia la tiniebla. Ok, y yo estoy en el camino de la tiniebla. No sé si eso sea bueno o malo. Has aprendido más sobre Bolot y su relación ha mejorado. Ok, Bolot no dijo otra palabra. Y llegaron al pueblo. ¡Ay, está rodeado de esos! Pero fueron recibidos con una visión inquietante. Una multitud de Koshais se paseaban por el pueblo. Sus figuras demacradas flotaban entre las caras destarlatadas. Los Koshais no seguían caminos rectos, sino que vagaban, caminando en círculos entre las granjas desiertas, como si estuvieran buscando algo que habían perdido. En algún lugar en la distancia, se oían gritos débiles, casi como ecos, los sonidos persistentes de aquellos que no podían escapar. Los gritos se hicieron cada vez más débiles a medida que se alejaban. El pueblo estaba desierto, no ardían las llamas de las velas, no crujía ninguna tela, solo permanecían las siluetas fantasmales de los Koshais. Bolot bajó el cráneo al suelo y sacó su daga. Lo que sea que pase, siga adelante e intenta entrar a la casa más cercana. Unas de las siluetas se dieron la vuelta y corrieron hacia ellos. Mientras tanto, mi mamá. Un Koshai se acercó a Sofía con una crueldad implacable y silenciosa. ¡Qué asco! ¡Dan mucho asco! Recordó las palabras de su hija, las palabras de su marido. Se maldijo de nuevo por su estupidez, por su esperanza desastrosa. Aquel hueso presagiaba la muerte y no podía ser su hija. Bueno, ese saco de huesos. La ira hacia sí misma le dio la fuerza, y el miedo no la paralizó. Sofía corrió hacia la casa, abrió la puerta y la cerró nuevamente antes de que el Koshai pudiera alcanzarla. ¡Ay! ¡Madre! ¡Me espantaste! ¡Ay! Pero la sal ya no los protegía, y el muerto empezó a llamar, implacable y seguro, dispuesto a golpear la puerta sin parar. Radmid se despertó y se puso de pie de un salto. Él gritó algo, pero Sofía no pudo entenderlo, y los dos se apoyaron contra la puerta para mantener alejadas las malvadas criaturas. La puerta tembló. La madera se agrietó, lista para sucumbir ante la notable fuerza de los muertos. Justo cuando habían perdido la esperanza, los golpes cesaron. Oyeron ruidos apagados al otro lado de la puerta. ¿Qué está pasando? No lo sé. Escucharon, y cuando se oyó una voz, ambos se estremecieron y retrocedieron. ¡Soy yo! ¡Dios mío! Radmid abrió la puerta y dejó entrar al herrero. Los tres se abrazaron ansiosamente. Draen era como un rayo de luz que atravesaba la oscuridad total. Rápidamente reemplazaron la sal, vertiéndola nuevamente a lo largo del umbral. Lada estaba en las últimas, atacando a los Koshais con la daga de Bolot. Sus manos exhaustas se negaron a obedecer y su respiración se entrecortó y se convirtió en jadeos dolorosos. Cada vez había más Koshais que salían de la oscuridad, del mismo corazón del peligro invisible. Había tantos de ellos. Eran tantos que cada golpe de puñal parecía ofrecer solo un breve respiro. Decenas de nuevos Koshais se alzaban en uno derrotado. Bolot era como fuego y movimiento. Trabajó para despejar un camino para él y Ciri, allanando paso a paso el camino hacia la casa más cercana. Apretando los dientes, Lada siguió luchando, aunque cada golpe le provocaba un destello de dolor en las manos. Los Koshais ya no rechazan a Bolot,
se han vuelto más iracundos y más peligrosos. Cuanto más se acerca el amanecer, más intentan arrastrándose a la tiniebla. Como para confirmar su suposición, la niebla se espesó aún más. Los Cossés la rodearon formando un círculo tan cerrado que no pudo escapar, ni siquiera pudo darse la vuelta. Yo oí hablar con ellos. Agarrando la mano en sus manos, Lada les habló. Agarrando su mano en sus manos. Agarrando el arma en sus manos, Lada les habló, ganando tiempo. ¿Por qué vinieron aquí? Se detuvieron, como si estuvieran considerando su pregunta. Lada sintió, más que escuchó, que había una fuerza en su voz que ellos obedecieron de mala gana. Los muertos la arrastraron hacia la niebla. Se estaban acercando a su rostro, moviendo la boca sin ese ruido. Lada vio que Volodicirin intentaban alcanzarla, pero los Cossés la rodeaban, apiñados fuertemente a su alrededor. ¿Es de verdad el fin? Y entonces, como para disipar una ilusión inquietante, una figura salió entre las nieblas. No un Kosheish, sino un hombre. Caminaba. Los muertos se apartaban ante él, como si su aparición los hubiera obligado a admitir que eran imponentes ante él. Oh, no, señor, yo estoy casada. ¿De qué se trata esto? La venda cayó de sus ojos y vio a Lada que estaba lleno de tristeza. Él le tendió la mano y dijo: Estás brillando. ¿Me llamaste? No. Ah, ¿lo hice? ¿Te llamé? Bueno, ya saben, este capítulo es muy importante para conseguir puntos. Así que nos vemos a la siguiente. ¡No! ¡Ay! ¿Cómo que? Esperen, ¿ese era el fin de temporada? No había dado cuenta. Ok, ahora esperar hasta enero para la siguiente temporada. Muchas gracias por ver y nos vemos a la siguiente.